Siempre un gusto estar con ustedes en un programa más de Justicia en Evolución, un programa que se hace gracias a la colaboración con Radio y Televisión Querétaro y el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Como siempre, en estos programas tratamos de acercar los términos de justicia, lo que sucede en el Poder Judicial, para que toda la audiencia pueda entender un poco más de lo que se dedica a la institución y cómo se imparte justicia aquí en Querétaro. El día de hoy tengo el gusto de platicar con el licenciado Manuel Alonso Sánchez Herrera. Él es titular de la Oficina Central de Consignaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro. ¿Cómo estás, licenciado? Pau, muy buenos días. Encantado de estar aquí contigo y buenos días también al auditorio en Radio y Televisión que nos sigue. Muchísimas gracias, licenciado. Pues el tema de hoy está muy interesante porque yo creo que toca el día a día de muchas personas que están en el Poder Judicial pasando por algún proceso y justamente de pagos, ¿no? Afuera del aire comentábamos un poquito sobre la gran carga de trabajo que tienen ustedes y de las operaciones que se realizan. Pero antes de continuar, quisiera que a lo mejor nos platicaras un poco qué es la Central de Consignaciones, ¿no? Porque alguien que a lo mejor no está muy familiarizado oye ese nombre rimbombante y dice, bueno, ¿qué es consignaciones? ¿Qué es lo que hacen? Si nos pudieras platicar un poco. Mira, orgánicamente pues, somos una oficina administrativa de apoyo a la función judicial y la función principal de esta oficina es encargarse de la recepción de todos los depósitos y entrega de dinero que tenga que hacerse u ordenarse por una autoridad judicial. Esa es una parte fundamental de nuestra función, recepción y entrega de dinero. Y por otro lado, la emisión de informes y constancias de existencia o inexistencia de depósitos, que eventualmente sirven como un medio de prueba para que las personas puedan acreditar que están dando cumplimiento a sus obligaciones. Y de ahí, pues son depósitos por muchos conceptos. En términos muy coloquiales, somos una especie de banco del Poder Judicial que se encarga de recibir estas cantidades, estos depósitos de dinero y descargamos ese quehacer administrativo a las autoridades judiciales. Esa parte nos toca a nosotros. Perfecto. Cuando hablamos de este tipo banco, ¿no? Interno del Poder Judicial, a lo mejor saber por qué la gente tendría que realizar un pago o recibir pago a través de ustedes. ¿Por qué temas exactamente son los que se realizan estos pagos los ciudadanos que están realizando algún trámite con nosotros? Ok. Básicamente nosotros dividimos nuestros servicios en depósitos, recepción de depósitos judiciales. Te explico, son los depósitos que dieron directamente de un procedimiento judicial, es decir, ya el juez en cualquier materia civil, mercantil, familiar, laboral, inclusive penal, ya ordenó que alguna de las partes procesales realicen algún cumplimiento de entrega de cantidad y en ese sentido es un depósito ya judicial, donde el usuario va con nosotros, solicita le sea recibido ese pago y nosotros lo ponemos a disposición de un expediente judicial. ¿Cómo qué ejemplos podrían ser? Los conceptos judiciales son muy variados, porque te digo, va por todas las materias y los conceptos puede ser desde un cumplimiento de sentencia, una garantía de pensión alimenticia, alguna garantía para un juicio de amparo, inclusive consignaciones por terceros que no sean parte del juicio, en el caso de los remates. Gente que acude a postularse para un remate, tiene que pagar en la central de consignaciones para que el pago se vea reflejado y el juez lo tome en cuenta como un postor. En materia penal tenemos garantías de reparación del daño, un pago de multas, conmutaciones. Sí, la oficina tiene, tenemos 4 módulos, estamos estructurados con 4 módulos. Es Ciudad Judicial de Querétaro, Ciudad Judicial de San Juan del Río, es un módulo mixto, atiende materia civil, laboral, mercantil y el tema penal, de juzgado tradicional y de oralidad penal, y hay un módulo en juzgados penales de San José el Alto que también atiende toda la materia penal. Entonces, como te digo, los conceptos pues, son cualquier concepto judicial que amerite ser depositado por las partes, nos corresponde a nosotros, pero concretos serían algunos de esos, ¿no? Por ahí se me está escapando alguno, pero son variados, ¿no? Consignaciones en pago, rentas, inclusive pensiones que se consignan en expedientes, cumplimientos de sentencia, en tema laboral, liquidaciones, finiquitos de trabajadores, es decir, generalmente casi en la mayoría de los casos los procesos implican el que se tenga que consignar cantidad. Y bueno, pues para eso está la central de consignaciones. Ok, entiendo que entonces la autoridad judicial
designa, ¿no? De, oye, tienes que a lo mejor pagar esto por ciertas cantidades, por ciertos temas, ¿no? Dentro de los juicios que estén llevando las personas. Así y es. ya se reciben con ustedes y ustedes son como el intermediario para ejemplo, si a alguien le dijeron, tienes que pagarle a fulanito por reparación del daño, 10,000 pesos, ¿no? Entonces, lo pagan con ustedes y ya de ahí ustedes lo pagan a la persona, ¿no? Así es, sí, sí, realmente hacemos la función de recepción del dinero, registrarlo, porque obviamente esa parte queda, quede constancia. queda constancia, queda en resguardo en comprobante físico, sistematizado. A su vez el juzgado tiene conocimiento de ese cumplimiento de las obligaciones, de esos pagos. Y el juzgado nos dice, o la autoridad en su caso nos dice, ¿sabes qué? El dinero entró por el actor, hay que entregárselo al demandado. Por darte un ejemplo muy coloquial, claro. Y de esa manera funciona. Esa es una parte del trabajo de la oficina, y la otra parte, pues todo el tema de cuadernos, de preliminares de consignación, que son rentas, pagos y cuadernos de pensión alimenticia, que también es un tema muy importante y de alguna manera el que tiene mayor número de movimientos en el tema de las pensiones. Y el otro, pues digamos, servicio muy importante, como te lo dije hace un ratito, es la emisión de los informes. Entonces, si lo podemos ejemplificar con tres grandes trámites, es la recepción de depósitos judiciales, en cuadernos de pensiones alimenticias, rentas y pagos, y emisión de constancias e informes de depósito. Ahorita nos platicabas, mencionaste algo muy importante, que el mayor volumen de lo que tienen de trámites es en el tema de pensiones alimenticias. Así es, sí. Ok. Sí, mira, te doy unas cifras. Mensualmente estamos teniendo un volumen de operaciones entre depósitos y retiros aproximadamente de 40,000 movimientos, ¿no? Es a la par, es 21,000 depósitos, 19,000 retiros. Y de ese 100% de operaciones, tanto de depósito como de retiros, el 90% son pensiones alimenticias. Okay. Estamos hablando de aproximadamente en depósitos, yo creo que 18,000 pesos mensuales, considerando tanto la oficina de Ciudad Judicial de Querétaro como la de San Juan del Río. Okay. Porque allá también tienen el tema de pensiones alimenticias en San Juan del Río. Los demás depósitos, los otros 2,000, corresponden a depósitos judiciales, materia penal, civil, mercantil, y un poquito de depósitos en preliminares, que son rentas o consignaciones en pago, ¿no? Por así decirlo, entonces son, a ver si no me equivoco, si entendí bien, son como 20,000 movimientos al mes de depósito. De depósito y después de retiro otros 20,000, ¿no? ¿Ah, sí? Más o menos aproximadamente. Así es, ajá, sí lo podemos entender así. Y el tema de las pensiones alimenticias, justamente se nos referimos a este tema donde ya un juez provisionalmente o ya fija una cantidad, pues, valga la redundancia, fija sobre cuánto tiene que pagarle a lo mejor la mamá al papá o el papá a la mamá por cuestión de alimento, ¿no? De vestimenta, etcétera, para sus hijos. Entonces, si me pudieras, justamente como es el ejemplo donde hay más, si me pudieras explicar un poquito cómo es la dinámica. ¿Cómo es nuestro proceso? Sí, ¿cuál es su proceso, sobre todo para este tema? Bueno, el proceso de recepción de pensión alimenticia inicia con la apertura de un cuadernillo de depósitos. Es una solicitud de trámite por parte de nuestros usuarios. Aquí podemos a lo mejor establecer una diferencia entre los que son por voluntad propia, nosotros los llamamos voluntarios, y los depósitos que ya derivan de alguna resolución provisional, alguna pensión provisional o inclusive definitiva. Algún convenio judicial ratificado ante algún juzgado familiar donde ya se decretó un porcentaje. En ambos casos inicia con una solicitud escrita donde el usuario solicita que se le reciba la cantidad y bueno, nosotros generamos esa información documental haciendo un cuadernillo de depósitos. Básicamente pedimos datos de contacto del usuario, domicilios, nombres de los menores, de la persona que va a recibir la cantidad. Todo eso queda registrado tanto en papel, en un cuaderno, como en sistema. Okay. Una vez que tenemos nosotros ya ese expediente, o sea, bueno, ese cuaderno formado, procedemos a recibir la cantidad y darle su comprobante al usuario. Y ahí viene parte... ¿Eso se hace físico? Perdona. Sí. O sea, la gente va para abrir su cuadernillo, lo hace por escrito, lo mete de oficialía de partes, o es más un tema directamente con ustedes? No, es un proceso muy amigable para el usuario, porque inclusive en tema de pensiones, Pau, tenemos formatos de apoyo tanto para quien no tiene abogado
o no trae su escrito preparado. Y tenemos formato inclusive para pagadores o dependencias públicas, porque recordar que en muchos casos, o en la mayoría, pues el juez gira oficios de descuento para retenerle a los trabajadores el pago correspondiente de pensión alimenticia, y ya le corresponde a la dependencia o a la empresa donde el señor trabaja acudir a dar cumplimiento. Entonces, pues ellos al final son terceros. Siempre hemos buscado la manera de que ese trámite sea muy amigable, muy ágil para los usuarios, sobre todo inclusive para todos, pero a veces los pagadores, pues obviamente ellos tienen que estar constantemente haciendo eso. Entonces, ya la oficina tiene preparados formatos de alguna manera de prellenado. Que eso implica que nada más el usuario vaya con su dinero y se identifique, ¿no? Sí necesitamos nosotros tener datos de identificación del usuario o del deudor alimentista o de la empresa que va a dar cumplimiento, porque al final formamos una base de datos. Entonces, en esa base de datos, pues tenemos nombre del deudor, nombre de los menores, nombre de los beneficiarios, resolución, porcentaje, juzgado que ordenó el descuento, en su caso cuando es obligatorio, y todo eso nos sirve inclusive para preparar en lo futuro, cuando así sea el caso, pues los informes de existencia de depósitos, que generalmente le funcionan a los usuarios para acreditar o en su caso a las beneficiarias para también decirle al juez, oye, no me está pagando, empezó a pagarme pero ya no me pagó, ya no continuó. ¿Explico? Entonces, en ese sentido, el trámite de inicio sí tiene que ser presencial. Y ya posteriormente, ejemplo, así, cada mes tengo que dar 5,000 pesos, ¿no? O sea, ¿cómo se le hace, no? ¿Cómo le hace la gente? Bueno, ahí viene lo padre, ¿no? Lo padre que es un trabajo continuo, ¿no? De mejora continua. En el Poder Judicial siempre hemos buscado esa parte de eficientar los procesos. Eficientar, hacerlo más ágil y pues la mejora continua en eso, pues en función de los usuarios. ¿Qué implica? En este año y el anterior hemos realmente consolidado el depósito bancario de pensión alimenticia. Son depósitos referenciados. Y te digo, lo hemos consolidado porque esto viene de tiempo atrás. Sin embargo, hemos hecho adecuaciones normativas, hemos hecho adecuaciones en sistema, hemos hecho trabajo con el usuario para ofrecerles una forma de pago bancarizada y que les permita ya no acudir. Entonces, se hace el primer depósito presencial y en ese momento les entregamos una referencia, datos bancarios de la cuenta del Poder Judicial, que son los datos indispensables para hacer cualquier movimiento o pago electrónico, ¿no? Es la cuenta clave, el número de convenio ligado a la cuenta del Poder Judicial y una referencia asociada a su número de cuaderno. ¿Y esto se hace, ejemplo, ya la gente podría transferir desde su banca móvil o tiene que ir al banco? Las dos opciones. Al final hemos aprovechado un tanto toda la innovación tecnológica, la infraestructura del banco, de tal manera que el usuario elige. O sea, al darles cuenta clave, ellos pueden hacer desde su banca móvil, hacer la transferencia a la cuenta del Poder Judicial. Habrá usuarios que prefieren hacerlo en el cajero automático, pero al final les damos los datos indispensables y necesarios que ellos ocupan para poder hacerlo, de tal forma que pues ya no tienen que acudir de manera presencial a la oficina. Y tienen más opciones a lo mejor de bancos, ¿no? O sea, si es con Banco X, ¿no? Entonces ya tienen muchas más sucursales a donde puedan asistir y no necesariamente se tienen que trasladar hasta consignaciones de Ciudad Judicial, que sería como el único, ¿no? Sí, entonces, y creo que esto lo hace muy ágil, ¿no? Definitivamente, y pues los beneficios son para los usuarios, son muy tangibles, porque como bien lo dices, si tú vives en la zona norte de la ciudad, ya con tus datos bancarios, o si lo haces de tu banca móvil o vas a cualquier sucursal de BBVA para la práctica de hacerlo, pero no tienes que trasladarte, a lo mejor te evitas traslados innecesarios, optimizas tus tiempos, porque también el tiempo pues, es un activo bien importante y muy valioso. Totalmente. Y además riesgos en el manejo de dinero, de tal manera que el usuario ya no tiene que trasladarse, más que la primera vez que como te expliqué. Para la apertura. Así es. Y de esa forma ya no es necesario. Los depósitos, al ser referenciados, pues nosotros los hacemos, obviamente hacemos todo ese trabajo interno, administrativo y contable de identificarlo, cada recurso asociado a su cuaderno de pensión alimenticia, registrarlo debidamente, documentarlo y programarlo. Entonces, pero este proceso de pensión alimenticia lo podemos visualizar en dos partes. Y es en beneficio de tanto del deudor alimentista
o bien de la beneficiaria, porque al final el usuario, el pagador ya no viene, ya no acude, hace su depósito, pero eso permite también que nosotros en ese proceso podamos transferirlo directamente a las cuentas de las beneficiarias, evitándoles a ellas también ese traslado y ese pues, manejo inclusive de dinero, Pau, que representa, al final manejar efectivo representa un riesgo y además creo que todo va para reducir el uso del efectivo. De esta manera la beneficiaria nos proporciona una cuenta bancaria, nosotros la registramos, tenemos procesos de registro, obviamente todo sistematizado, convenios de colaboración con BBVA para corroborar las cuentas y entonces nosotros empezamos a hacer ese proceso de transferir los recursos a cada beneficiaria. Entonces, pues al final este año logramos consolidar ese proceso. Más digital, más... Digital, bancarizado, aprovechando como... Con mayor seguridad, ¿no? Definitivamente. Y pues yo lo llamaré una reducción significativa de usuarios presenciales, que eso permite que otros trámites que la oficina tiene, en el caso de los depósitos judiciales, claro, los podamos hacer de una manera más ágil, porque pues al final el ya no tener tanto usuario presencial, porque ya lo estamos, su proceso ya es más ágil a través de un proceso bancario, permite que quien tenga que pagar mediante un cheque, alguna consignación, algún expediente, pues realmente su tiempo de espera se reduzca, pues a lo mejor si antes era hasta de 40 minutos, una hora, hoy los tenemos tiempos de espera de 10 a 15 minutos. Entonces, sí hemos logrado estos cambios significativos y nos han permitido, te digo, pues un avance muy importante en beneficio de los usuarios. Perfecto. Entonces, resumiendo un poquito, entonces el proceso, abren su expediente, bueno, más no el cuadernillo, más bien. Es un cuadernillo, el cuadernillo, sí. Eso es de forma presencial. Las sedes, nos repites, están en Ciudad Judicial de Querétaro. Ciudad Judicial de Querétaro, Circuito Moisés Solana, 1001, Colonia Prados del Mirador. Es en San Juan del Río, en Ciudad Judicial de San Juan del Río. Es José María Pino Suárez. La calle y Nuevo San Juan, si no mal no estoy. Igual, o si no en Google ahí pueden poner, sí, ¿no? Hecho, Ciudad Judicial, San Juan del Río. En la página tenemos cargados nuestros trámites, todos nuestros trámites y servicios, y ahí vienen los domicilios, y en el penal. Perfecto. En el penal de Querétaro tenemos el módulo... ¿Que está en San José del Alto? En San José del Alto tenemos el módulo de consignaciones y ese módulo únicamente atiende temas de penales. Atiende materia penal, todo lo relacionado con la materia penal. Perfecto. Entonces, una vez que ya se hace este tema del cuadernillo, ya te dieron todos los datos, etcétera, y mensualmente si hay que hacer una pensión alimenticia, ¿no? O sea, el pago lo pueden hacer ya sea transferencia, que esto se me hace también el que el Poder Judicial empiece a innovar, a digitalizarse, a subirse a estas tendencias que ya la mayoría pues ya usa, ¿no? Y dar como estas herramientas y estas vías más fáciles. Sí, definitivamente nos ha permitido esa innovación y en beneficio del usuario. Definitivamente el usuario ya no tiene que trasladarse. Entonces, eso representa de verdad, te lo comparto, para muchos pagadores. Imagínate, te pongo un ejemplo, pagadores como dependencias como Gobierno del Estado, UCEBEC, los municipios que tienen los trabajadores a los que le tienen que descontar son bastantes. En años anteriores era solamente mediante cheque. A las dependencias públicas tú sabes que se les complica el manejo de efectivo. Entonces, todos estos cambios han permitido que... Mayor transparencia también. Definitivamente, ¿no? Transparencia en el manejo de los recursos, tanto para ellos, inclusive para nosotros se ha reducido significativamente la operatividad propia, institucional, en el manejo de dinero, que también representa, pues obviamente, costos, riesgos, ¿no? Entonces, es un ganar-ganar para todos. Perfecto. Entonces, en este tema ya una vez que se realizó, cae a la cuenta del Poder Judicial y el Poder Judicial es el que se encarga, mediante tu área, de dispersar ya, Así es. ¿no? O sea, los beneficiarios, todo esto. Sí. Creo que por ahí en redes sociales una vez nos preguntaban, oye, no he visto reflejado mi pago, ¿qué puede hacer la ciudadanía cuando dice, no me ha caído mi pago? ¿Cómo
a dónde acudir o es normal, cuánto se tarda, no sé, qué me puedas hablar un poquito de eso. Sí, bueno, primero ofrecerles siempre que las líneas y la atención presencial por nuestra parte estamos abiertos a cualquier aclaración y dudas de la ciudadanía, ¿no? Ellos se pueden presentar en la oficina con nosotros o a través de los teléfonos para saber. Generalmente hay usuarias que claro que nos llaman y nosotros estamos al pendiente de sus pagos. En el tema de los tiempos, depende mucho de que los pagos sean reportados oportunamente en el caso de los pagadores. Okay. Es un proceso, depositan a la cuenta del Poder Judicial, pero en el caso de empresas o dependencias que tienen muchos trabajadores, te hablo más de 20 o de 30 trabajadores, a veces ellos tardan, nos tienen que mandar un archivo de texto con el detalle de qué cantidad le corresponde a cada beneficiario, qué cantidad es de cada trabajador y le corresponde a cada beneficiaria, con los datos precisos para que nosotros tengamos oportunidad de hacer la dispersión en tiempo y forma. Sí, claro. Eso puede ser un factor. A veces tienen en las empresas unas dinámicas de que una área hace el pago, otra parte lo reporta y en ese inter se pueden perder 2 o 3 días, ¿no? Claro. Por cuanto a nosotros, los tiempos, nosotros estamos programando de 2 a 3 días la pensión alimenticia en las cuentas de las beneficiarias. Algunas señoras que nos han proporcionado cuentan, pues se los pagamos, le damos su certificado para que lo retiren de ventanilla y acudan al banco a hacer su cobro. Ahora bien, estrenamos como parte de un proyecto nosotros el año pasado, a finales, en la automatización de la programación de los depósitos de pensión alimenticia, es decir, son referenciados la mayoría, y gracias al apoyo de la Dirección de Tecnologías Comerciales, a la Dirección de Tecnologías de la Información del Poder Judicial, al buen ingeniero ingeniero Gustavo, al ingeniero Carlos Dinorín, nos ayudaron para que el sistema nos permitiera automatizar los registros, es decir, con la referencia, y obviamente optimizamos muchísimo las horas tiempo de trabajo. De hacerlo manual, ¿no? De hacerlo manual, los riesgos, Pau, claro, de estar capturando cantidades. Sí, siempre puede haber errores humanos, ¿no? Definitivamente, inclusive pues, manejamos Exceles, conciliaciones de trabajo y definitivamente a veces hasta ceguera de taller por cansancio de tu vista, entonces a veces es complicado. Sin embargo, esto nos ha permitido reducir muchos riesgos, pero lo más importante, reducir los tiempos de programación de la cantidad a los beneficiarios. Es decir, si antes era de 2 a 3 días, una parte hay días que es al día siguiente, ¿no? Dependiendo también la carga de trabajo, pero yo te podría decir que estamos de un día para otro, más tardar 2 días. Entonces, eso ha sido también un cambio una innovación muy importante dentro de nuestro sistema integral. Para eficientar, ¿no? La operatividad diaria. Sí, definitivamente. Todo el manejo que sí, reducir riesgos, eficientar la programación de los depósitos, porque estamos hablando de 40,000 operaciones de todas las oficinas. De esas son, digamos, 35,000 de pensiones. De esas 40,000, hace rato me regreso un poquito a la estadística, del 100% que implican estas 40,000 operaciones, tanto depósitos como retiros, 35,000 son pensiones, que es el 90% de los movimientos mensuales. Y ahí empezamos a sacar por día, pues estamos programando entre 1,000, 1,200 mensuales. Entonces imagínate hacerlo manual entre el personal, pero ahora lo automatizas. Y lo vuelves muchísimo más ágil. Mucho más ágil y como siempre mira, los cambios siempre son en beneficio de nuestros usuarios, de nuestros justiciables, para que ellos puedan tener acceso más rápido a sus depósitos. Perfecto, pues ya se nos acabó el tiempo. La verdad fue un gusto hablar con el licenciado Manuel Alonso, del titular de la Oficina Central de Consignaciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro. ¿Algún mensaje final que ustedes comentar a nuestra audiencia? Tenemos unos segunditos. Con mucho gusto estamos a su disposición y a sus órdenes en las líneas telefónicas o en atención presencial en ventanilla. Perfecto, pues nos tenemos que despedir, no antes sin agradecer su atención y que nos sigan en el próximo episodio de Justicia en Evolución. Como siempre, un placer acompañarlos cada semana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.